Buenos días, mi nombre es Susana Pérez y hoy voy a hacer el final de la materia equinos. Mi código es 2018-1202 y hoy voy a tratar tres temas en específico. La precompra, más que todo lo que es obligatorio y lo que debemos tener en cuenta antes de hacer una precompra. Vamos a hablar un poquito de los edemas uterinos y por último la modalidad del caballo criollo colombiano en P1 y P4. Entonces, empezando con la precompra, les voy a hablar primero sobre qué debemos tener en cuenta antes de realizar una precompra. Entonces, hay aspectos importantes que debemos tener en cuenta. El primero es realizar la cita con el comprador y con el vendedor. Debemos realizar una cita a una hora específica y que todo esté muy ordenado. Y tratar de que esta cita sea en un lugar apropiado. ¿Qué debe tener un lugar apropiado? Debe tener luz, por si vamos a hacer algún examen, alguna ecografía. Debe tener unos suelos diferentes. ¿Por qué? Hay algunos caballos que les molestan algunos tipos de suelos. Por ejemplo, un caballo que le moleste que la gravilla lo golpee. Es importante hacerle el examen en la gravilla para así poderle decir al comprador lo que este caballo tiene. Es importante explicarle muy bien qué exámenes le vamos a realizar al caballo, tanto al vendedor como al comprador. Debemos tener muy claro si vamos a realizar, pues como a montar el caballo, tener un jinete que esté ahí para poderlo montar y pues que sea muy ordenado todo. Ya les voy a hablar sobre qué debemos tener, que es obligatorio en una precompra. Entonces, obligatorio, lo primordial es tener un examen clínico ordenado. Si es posible, que sea estandarizado para poder tener el mismo examen clínico para todos los caballos que vamos a examinar. Así no nos pueden decir, es que al mío no le hiciste esto, al mío le hiciste de más. Entonces, tenerlo muy ordenado para que no nos saltemos nada o para que no le agreguemos algo que nosotros no hicimos. Debemos hacer un examen de todos los sistemas, que es muy importante. Los sistemas como la boca, el sistema respiratorio, el sistema nervioso, la circulación, el sistema locomotor, genital y ocular. Es muy importante hacer la revisión de todos estos sistemas porque eso nos va a garantizar que le dimos todo lo necesario al comprador para que él pueda hacer la elección correcta. Debemos tener en cuenta que hay que preguntarle al vendedor sobre el historial del caballo. En el historial nos deben decir si han tenido cirugía, si han tenido algún parto, si ha tenido algún problema locomotor, algún problema en las articulaciones, y también nos pueden decir si el caballo ha tenido algún vicio o sufre de alguna cosa que no sepamos y nos puede ayudar como a dar un mejor diagnóstico o un mejor examen clínico. Por ejemplo, si hace aerofagia o si es agresivo. Entonces, esas cosas se van a tener en cuenta para poderle dar un mejor examen al comprador. También se deben hacer dos exámenes obligatorios, que son la brucelosis equina y la anemia infecciosa equina, porque cualquier caballo que tenga presente esta enfermedad debe ser sacrificado. Bueno, ahora vamos a hablar de los edemas uterinos. Entonces, más que todo, ¿qué es un edema uterino? Un edema uterino va a ser una característica que nos va a indicar el estado de la yegua. Si tenemos un edema, podemos decir que está en estro, y dependiendo del tamaño del edema, pues nos va a especificar más cuándo se debe hacer pues la inseminación. Cuando no hay edema y el cervix se cierra, esto significa que la yegua está empezando el diestro, o sea que no se debe hacer la inseminación. Estos edemas se van a clasificar de una manera que son varios números. Entonces vamos a tener desde 0 hasta el 5, y dentro de ellos nos van a decir cuál es el anormal y cuál es el normal y el que pues es el mejor. Entonces, teniendo un edema de 0 es que no hay presencia de edema. Un edema de 1 es una pequeña presencia de un edema, pero todavía no es tan notorio y es muy pequeño. El 2 es que ya hay presencia de ese edema, pero sigue siendo más pequeño. El 3 es el edema que se ve en todo el útero.
Y por último, el último como más recomendado va a ser el 4, que es un edema que está en todo el útero y es como la máxima cantidad de edema que puede tener la yegua. Si llega a un edema 5, es un edema anormal, porque ya es irregular y es muy desordenado. Bueno, ahora les voy a hablar de las modalidades del caballo criollo colombiano y vamos a empezar por el P1, que es el trote y galope. Este paso es un paso compuesto, significa que tiene dos pasos, el trote y el galope. Es cadencioso, lo que significa que es un paso más lento y va a tener una transición. Puede comenzar con el trote y luego va a pasar al galope. Entonces les voy a explicar cómo es el trote. El trote va a tener dos tiempos. En el primer tiempo va a hacer uso de dos miembros al mismo tiempo y luego cuando pasa al otro tiempo usa los otros dos miembros que quedan, siendo un miembro anterior y un miembro posterior, y tiene una altura media. Luego vamos a tener el galope. El galope va a tener tres tiempos. El primer tiempo va a ser la pata posterior y las otras patas quedan al aire. Luego en el segundo tiempo vamos a tener las dos patas, el miembro anterior y el miembro posterior, y luego en el tercer tiempo vamos a tener el miembro anterior. Este es un paso que suena 14, 14, 14 y es un poco más lento que el trote. Luego vamos a tener el paso fino, que ya les voy a explicar el P4, que es el paso fino. Entonces este paso es simple, tiene ritmo y no va a haber una transición. Entonces en el paso fino vamos a tener 4 tiempos. Los primeros 2 tiempos son: el primer tiempo, el miembro posterior se apoya, luego inmediatamente el miembro del mismo lado anterior se apoya, y luego para pasar al tiempo 3 y el tiempo 4 es el otro miembro posterior se va a apoyar y por último el miembro anterior del mismo lado se apoya. Muchas gracias.